Muy bien. Lo que queremos estudiar ahora es el punto C, que tiene que ver con el culto a Dios. Ahora, aquí, cuando estamos leyendo el libro de Génesis, como dije en la clase pasada, tenemos la tendencia a leer los relatos en forma devocional, pero para sacar mayor provecho y entender mejor, tenemos que aplicar, digamos, un método académico, a lo menos hacer preguntas más de tipo académico que nos va a permitir a profundizar nuestro entendimiento del libro de Génesis. Imagínense Abraham formado en la ciudad de Ur de los Caldeos. Como niño, habría sido llevado, quizás adolescente, a los templos del dios Luna o lo que sea en Ur de los Caldeos. Ahí, en Ur de los Caldeos, obviamente Abraham estaría acostumbrado a templos, sacerdotes, rituales, todo un culto formal a los dioses. Yo no sé si alguna vez te has hecho la pregunta, cuando el Dios verdadero se manifiesta a Abraham, muy aparte de la pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo lo va a llamar Abraham? La segunda pregunta que surgió en su mente era, ¿y cómo lo adoro? ¿Cómo voy a llevar un culto dirigido a Jehová? Ahora, recordemos que Abraham no tiene un manual, no tiene nada de la Biblia para guiarle. Me imagino que inicialmente lo único que tiene es una voz que le ha hablado en forma audible. Podría ser alguna manifestación de Dios, una teofanía, pero más que eso no leemos nada. Así que la pregunta sería, ¿cómo me acerco a Dios? Ahora, ¿qué nos ofrecen los relatos patriarcales para poder contestar esa pregunta? Lo primero que notamos cuando leemos Génesis es que en el culto patriarcal, el sacerdote era el jefe de la familia. ¿Ok? Vamos a ver que Abraham se encarga de acercarse a Dios, a atender al altar, a guiar a su clan, a su familia en la adoración a Dios. Más adelante leemos que Isaac lo hace y luego Jacob lo hace. En otras palabras, a diferencia de las demás religiones, no había un sistema de sacerdotes. Esto era muy extraño en el culto. Pero Abraham y sus hijos están recién aprendiendo a conocer a Dios. Vamos a mirar ahora algunos textos bíblicos. Alguien puede buscar, voy a pedir algunos que no sé si todos tienen la habilidad de usar el audio, pero Génesis 12, versículos 7 y 8. Creo que Edson está luchando con su audio, así que vamos a pedir a Ana, por favor, Ana Villar, si podías leer Génesis 12, versículos 7 y 8. Sí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Muy bien, pueden ver ahí Abraham actuando como sacerdote, ¿ok? Él está ofreciendo los sacrificios o él está adorando, invocando el nombre de Dios delante de un altar. Ana, si puedes leer también Génesis 13, versículo 4. Génesis 13, 4.
al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Muy bien, otra vez Abraham actuando como sacerdote. Vamos ahora a ver, Oswald, si tú puedes mirar Génesis 26, el versículo 25. ¿Puedes leer Génesis 26, versículo 25? 26 y 25 dice, y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ok, Abraham ahora ha muerto. El que está a cargo de hacer las veces de un sacerdote es su hijo Isaac. Vamos ahora al capítulo 28. Hermano José Valencia, por favor, ¿puedes leer Génesis 28, versículos 18 y 19? José Valiente, pastor. Adelante, sí. Génesis 28, versículo 19. 18 y 19. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ok, esto es interesante porque Isaac está vivo todavía. Pero Jacob, habiendo tenido este encuentro con Dios, Jacob mismo se anima a hacer una suerte de altar y derramar aceite encima de ello. ¿Ok? Ya como una conciencia de que la persona a quien Dios se manifiesta va a hacer las veces de un sacerdote. Vamos al capítulo 33. Gabriel, no, tú de repente no tienes el audio. Jessica, capítulo 33, el versículo 20, si puedes leer, por favor. Ya. Dice, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Muy bien, ese es Jacob, ¿no es cierto? El contexto, Jacob, él volviendo a la tierra de Canaán, él ofrece hace un sacrificio, un altar adorando ahí a Dios. Ruth Vázquez, si tú puedes leer capítulo 35 y el versículo 7. Dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ok, muy bien. Entonces, pueden ver que durante la época patriarcal no había una casta sacerdotal. No separaron a cierto hijo para ser a la vez un sacerdote. Cada patriarca, a su vez, asumía el papel de ser sacerdote. Ahora, otra pregunta iba a ser, ¿y dónde van a adorar a Dios? En Ur había templos específicos para cada dios. No había el concepto de que tú puedes adorar al Dios donde tú quieras. Tienes que ir al templo y ofrecer ahí un sacrificio. Pero ¿qué encontramos en los relatos patriarcales? Que ellos ofrecen hacen altares básicamente a donde Dios se manifiesta. Por ejemplo, ya hemos leído Génesis 12, Dios se manifiesta a Abraham y Abraham ahí hace un altar. Más adelante Dios otra vez se aparece y otra vez Abraham ofrece un altar. Cuando Dios se manifiesta a Isaac, él hace un altar. Dios se manifiesta a Jacob, ahí hace un altar. Diferentes lugares. Ahora, esto ha interesado a los estudiosos. ¿Qué tipo de religión se está inventando ahora? En la cual no hay un templo específico. El concepto de en cualquier lugar donde Dios se manifiesta, puedes hacer un altar. Ahora, los liberales han meditado esto y por un tiempo, a lo menos algunos liberales, trataron de dar la idea de que los patriarcas eran animistas.
Es decir, que lo que creían era en espíritus. Y la razón por la cual dicen eso es que en varios lugares el altar está vinculado con un árbol o un pozo de agua, que en las culturas primitivas muchas veces piensan en ese árbol hay un espíritu, en una fuente de agua en espíritu, como en Perú, ¿no es cierto? El concepto de los apus. En la sierra los apus están en las montañas o en las lagunas sagradas. En la zona selvática, los espíritus están en los animales o en el bosque. Y durante el siglo XIX, los liberales, pensando que la religiosidad patriarcal era muy primitiva, entonces seguramente eran animistas. Por ejemplo, en Génesis 12, el versículo 6, leemos de un encino de More, un lugar donde Dios se manifestó a Abraham. O en Génesis 26, el versículo 25, donde Isaac hace un altar, está vinculado con un pozo de agua. Y en esa manera los liberales pensaban que el culto patriarcal era animista. Lo que rompe totalmente ese esquema es lo que leemos en Génesis 12, el versículo 7. Porque en Génesis 12, 7 dice, y apareció Jehová a Abraham. Y si miramos en capítulo 18, el versículo 1, vamos a ver que el Dios que se apareció tenía una forma humana. Ahora, el animismo nunca presenta a Dios en una forma humana. Es algo invisible, espíritu. Pero aquí, claramente los patriarcas están reconociendo a Dios en una forma humana. Y eso rompe los esquemas de que el culto patriarcal era animista. Ahora, vamos a notar otro detalle. Cuando los patriarcas adoraban a Dios, ¿qué sacrificios ofrecían? ¿Qué sacrificios? Miren, por ejemplo, en Génesis 12, pueden mirar Génesis 12. ¿Hay algún sacrificio ahí? En versículos 7 y 8, en ese altar que Abraham levanta, ¿hay algún sacrificio? A primera vista, ¿no? No hay, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Abraham hace? Un altar. Edifica un altar, ¿Ya? ¿Y qué más? invoca el nombre de Jehová. Muy bien, invoca el nombre de Jehová. Es una frase para decir adoró a Jehová. Pero aunque hay un altar, no leemos de ningún sacrificio en ese momento. Vamos al capítulo 28. O primero capítulo 26, Génesis 26, el altar de Isaac. Miren versículo 24, 25. ¿Hay algún sacrificio ahí? No. Tampoco. Otra vez No. solo dice, Solo edificó edificó. un altar e Invocó. invocó el nombre de Jehová. Vamos al capítulo 28, el caso de Jacob, y el versículo 18. ¿Qué leemos ahí? Tomó la piedra, dice. Lo alzó alzó por la- señal. Señal. ¿Y qué más? Le puso derramó aceite, aceite. lo que con aceite. Aceite derramó sobre la... Ahí está la... en- En estos relatos patriarcales es la primera vez que un patriarca se ingenia a hacer algo, se inventa hacer algo. ¿Ya? Y lo que él hace es
derrama derrama aceite sobre la piedra que él había levantado. Vamos al capítulo 35, Génesis 35, el versículo 14. ¿Qué leemos aquí? A ver, Moisés Trujillo, Luis Moisés Trujillo, puedes leer versículo 14, Génesis 35, versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra, derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. ¿Ok? Otra vez, no hay un concepto de sacrificio, hay simplemente derramar libación, lo más probable vino y también aceite. ¿Ok? Recién tenemos una referencia a sacrificios como algo espontáneo de parte del ser humano en capítulo 46. Vamos a Génesis 46, el versículo 1. Roberto Rodríguez, ¿puedes leer, por favor? Pastor, 46, versículo 1, ¿no? Así es. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Ok, entonces recién ahí un patriarca dice explícitamente, él ofreció sacrificios, ¿ya? No hay más detalles, simplemente eso. Pero si volvemos ahora a Génesis 15, miren versículo 9. Génesis 15, el versículo 9. Irma, ¿puedes leer, por favor, versículo 9? Sí, pastor. Génesis 16:9. 15:9. 15:9. Perdón. 15:9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Muy bien, ahí tenemos una referencia a sacrificios, pero noten, Abraham no es su iniciativa. Dios le ordena a Abraham qué llevar. ¿Ya? Entonces, cuando Dios le pide ciertos sacrificios, Abraham lo ofrece. Pero aparte de eso, no tenemos sacrificios hasta Génesis 46, versículo 1. Ahora, eso es interesante. Miren también en Génesis 22, versículos 2 y 3. ¿Alguien puede leer? A ver, Carlos Rodríguez, ¿puedes leer? Génesis 22, versículos 2 y 3. Sí, 22, 2 y 3 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Ok, entonces aquí tenemos un término técnico, holocausto, pero no es algo que aparece en los relatos patriarcales, aparte de esta referencia, ¿ok? De un holocausto. Claramente en Levítico, el holocausto es un tipo de ofrenda dentro de todo el sistema mosaico, pero en los patriarcas, Dios le pide esto, Abraham entiende lo que significa, pero no hay un relato específico de todo un sistema de sacrificios. Pero miren la pregunta interesante que Isaac le hace a su padre en el versículo 7, Génesis 22, versículo 7. Manuel, ¿puedes leer? Génesis 22, versículo 7. Manuel, por favor. Sí, pastor. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña,
¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, meditando en ese versículo, ¿qué nos está enseñando? Acabo de mencionar Como que que si ya hubiese... en los relatos patriarcales nunca hay referencia a sacrificios, pero, perdón, Edson, ¿qué vas a decir? Claro, como que si ya hubiesen hecho sacrificios, ¿no? Como que le da la referencia de algo repetitivo. Él ya sabía. O que conocían el significado de sacrificio, ¿no? Que tenía que ver con un animalito. Ya, gracias, Jonathan. Ya, Isaac, obviamente, aunque es pequeño todavía, quizás adolescente, recién 10, 11 años, él, aunque los relatos patriarcales no lo mencionan, él obviamente entiende que un sacrificio a Dios es más que solo un altar, es más que solo libaciones. Debe haber un cordero. Ahora, la pregunta sería, pero si Isaac sabe esto, ¿por qué la Biblia no lo menciona explícitamente? Parece extraño, ¿no? Pero obviamente hay más que está ocurriendo de lo que el texto en sí nos está diciendo. Creo que lo que Moisés está queriendo comunicar en estos relatos patriarcales es que el sistema de culto de los patriarcas era algo marcado por sencillez. No había una ley, no había vestimentas, no había una orden específica de cómo matar el animal. Una cosa que brilla por la ausencia en estos relatos patriarcales es el concepto de la sangre. ¿Ya? En la ley de Moisés, la sangre es muy importante. ¿Ya? Era algo sagrado. Ahora, uno pensaría que si estos relatos patriarcales son relatos inventados en una fecha posterior, se supone después que todo el sistema sacrificial ha sido establecido. Y si bajo la teoría documentaria, si alguien está escribiendo estos relatos patriarcales, no siendo algo verdadero, inventando las historias, como un preámbulo a la ley de Moisés, es muy extraño que no pongan en los relatos patriarcales todo un sistema, a lo menos los términos técnicos de sacrificio por el pecado, qué hacer con la sangre. Se supone que si el Pentateuco está queriendo presentar a Abraham como el padre de la nación, y siguiendo el concepto de los liberales, todo esto ha sido inventado, no es real, se supone que van a inventar relatos de Abraham que dan pie a toda la ley de Moisés. El hecho que los relatos patriarcales no tengan nada que ver con la ley de Moisés apunta a que es genuino. Nadie inventaría relatos como estos para anticipar la ley de Moisés. La misma sencillez del culto patriarcal apunta a que es genuino. Y como evangélicos podemos tener plena confianza en estos relatos bíblicos porque no dan ninguna impresión de ser algo inventado posteriormente, quizá con el fin de justificar la ley de Moisés y todos los sistemas sacrificiales ahí. ¿Ok? Así que solo para que ustedes noten eso, ¿ya? Y una gran diferencia entre el culto patriarcal y el culto de Moisés es la ausencia total de sangre. Y por lo tanto, la gran pregunta es la siguiente. En el concepto de los patriarcas, ¿cómo se lograba el perdón de los pecados? ¿Ok? En el relato de los patriarcas, ¿cómo se lograba el perdón de los pecados? Porque todos los
los altares que hemos visto, etcétera, no son para pedir a Dios perdón por los pecados. Es para celebrar el hecho que Dios se ha manifestado. Son acción de gracias, estos altares. No son altares para expiar el pecado. Así que queda un tema aquí para resolver, cómo los patriarcas podían obtener el concepto de la expiación del pecado. Antes de tocar ese tema, veamos, bueno, preguntas primero. ¿Alguna pregunta de este aspecto del culto patriarcal? ¿Comentario? Pastor, es interesante lo que menciona porque ahora mucho se ve de repente en otras religiones que la salvación es por obedecer la ley de Moisés, ¿no? Pero si fuera de esa forma, los patriarcas no hubieran alcanzado la salvación porque ellos no tenían la fe, ¿no? Solamente, como usted dice, era un culto primitivo, ¿no? Sí, Que no ellos podían tienen tener la las- forma de la ley, ¿no es cierto? Y si la forma es importante, ya, muy bien, Roberto. Gracias. Bueno, una pregunta. Sí. Creo que la clase pasada usted nos dijo que o sea, Abraham conocía que la idolatría en el pueblo de los cananitas, Ya. ¿no? Sí. Entonces, quizás no conocían el nombre pecado como, o sea, como nombre, pero conocían que la idolatría era mala, ¿no? Sí. Algo así. Entonces, quizás no tenían una referencia a de qué era el pecado en sí, pero conocían que lo que estaba en contra de Dios no estaba bien, ¿no? Ya, tienes razón, Jonathan. Obviamente habría en ellos un concepto de pecado, sin pensar en qué término usaba. Sabían que los cananeos tenían todo un sistema de rituales para propiciar a los dioses, incluyendo el ofrecimiento de seres humanos, de niños. Y cuando Dios le pide a Abraham, ofrece a tu hijo Isaac, uno se preguntaría, ¿pero qué está pensando Abraham? Pero no hay ninguna idea de que Abraham piensa que este ofrecimiento de Isaac es para expiar el pecado o para pedir mejores cosechas. No tiene ningún sentido de propiciar al Dios. El concepto en Génesis 22 es simplemente Dios ha pedido la vida de Isaac y Abraham está dispuesto a darle la vida porque Dios se lo pidió. Así que no hay que pensar que es un ejemplo de lo que hacían en el culto a Moloch o lo que sea, ¿ya? Es radicalmente diferente, aunque Abraham era consciente de que ese tipo de culto ofreciendo niños al Dios era algo que se practicaba, ¿no? Un momento interesante en la vida de Abraham es Génesis 14. ¿Con quién se encuentra Abraham en Génesis 14? Del versículo 17 en adelante. Con Melquisedec. Con Melquisedec. ¿Y la Biblia cómo describe a Melquisedec? El rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Sí. Interesante ya. Aquí hay un sacerdote. Abraham no se siente un sacerdote. Él es un creyente nomás. Él ofrece sacrificios a Dios cuando Dios se manifiesta. Pero ahora Abraham se encuentra con este personaje que es un rey y es un sacerdote. Y es el sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham le da a Melquisedec el diezmo. Y el autor de Hebreos, en Hebreos 7, trabaja esto teológicamente, como sabrán, y toma a Melquisedec como una figura de Cristo en el Antiguo Testamento.
anticipando Cristo como nuestro sumo sacerdote. No es un sacerdote de la familia de Abraham, no es un sacerdote de la línea de Aarón. Es un punto aparte. Y es Abraham, el patriarca, que le venera al sacerdote Melquisedec. Y como dice el autor de Hebreos, es indudable que el menor es bendecido por el mayor. ¿Ok? El menor es bendecido por el mayor. Y no es que Abraham bendice a Melquisedec, sino que Melquisedec bendice a Abraham. Así que es un relato muy interesante. ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham al conocer esta figura? Obviamente Abraham le tiene mucha deferencia a Melquisedec. Y Abraham se da cuenta que él no es el único que conoce a Jehová. Me imagino que cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, él piensa que él es el único a quien Jehová se está manifestando, porque no ha conocido a nadie más que conoce a Jehová. Y llega a la tierra de Canaán y se encuentra con Melquisedec. Y es para meditar bastante, ¿no es cierto?, ese relato. Otro personaje interesante en los relatos patriarcales es el ángel de Jehová. Ya lo mencionamos en el resumen de Génesis. En todo el Antiguo Testamento, los libros donde el ángel de Jehová más aparece es el Pentateuco. Es un fenómeno interesante. ¿Ok? El ángel de Jehová aparece muchísimas veces en el Pentateuco y casi nunca más en el resto del Antiguo Testamento. Y dentro del Pentateuco es en el libro de Génesis que el ángel de Jehová aparece. Aparece a Agar, aparece a Abraham y aparece a Jacob, varias veces a Jacob. Así que es otro factor para tomar en cuenta cuando estamos pensando en el culto de los patriarcas. Pastor, una pregunta. Sí. Génesis 15:6 habla acerca de que Abraham le creyó Dios a Abraham y lo reconoció como justo. Pero ¿justo ante qué? Yeah. Que me viene una pregunta. O sea, ¿qué culpa había en Abraham? ¿O qué es lo que se le estaba culpando para que él sea justo? O sea, ¿por qué le creyó? Se me hace referencia cuando cuando menciona y dice acerca del culto, ¿no? Del perdón, cómo expiaban sus pecados. Ya, muy bien. Lo que Abraham creyó fue la promesa de Dios, ¿no es cierto? Dios le hace una promesa en versículo 5, una promesa de tener muchos descendientes, y Abraham le cree a Dios. Ahora, ¿quién escribe que le fue contado por justicia? ¿Moisés? Sí. Moisés, Moisés. No leemos que Dios le dijo a Abraham: ahora que has creído en mí, ahora yo te voy a contar como justo. Claro, es un argumento de silencio y hay que tener cuidado con esa clase de argumentación. En el Nuevo Testamento, Pablo toma este relato y explica que Abraham fue justificado no por la circuncisión, sino por la fe. La circuncisión vino después. Entonces, Pablo hace teología con estos relatos en Romanos. El gran problema que tenemos con Génesis y los relatos patriarcales es que nos describen muchas cosas, pero no nos explican
la teología de los patriarcas. ¿Ya? Si preguntamos cuál es el concepto de Abraham del pecado, del perdón de los pecados, la Biblia no lo dice. ¿Ya? No describe el concepto que Abraham tiene. Eso quedaría como algo para estudiar el Nuevo Testamento y luego leer los relatos patriarcales de forma retrospectiva, imaginando que el Espíritu Santo en alguna manera se habrá revelado a los patriarcas. Por ejemplo, ¿qué dice Romanos 5, versículo 1? ¿Cuál es una consecuencia de la justificación por la fe? ¿Qué dice Tenemos Romanos 5:1? Tener paz para con Dios. Lo siento, no te escuchamos muy bien, Paul. Tenemos paz para con Dios. Muy bien, tenemos paz con Dios. Shalom en hebreo. Así que se supone que aunque Abraham no es capaz de teologizar quizá, si Dios lo declara justo, se supone que Abraham entra en esta paz con Dios. Bueno, lo que estoy queriendo orientarles, hermanos, es que el Pentateuco es un relato histórico, no es un relato teológico. Tenemos que primero conocer bien la historia y luego, a la luz del Nuevo Testamento, tenemos que tratar de entender qué teología se está dando aquí. ¿Ok? Capítulos como Romanos 4 o Hebreos capítulo 11, que refiere a Abraham, nos van a ayudar a quizás hacer ese proceso teológico, ¿ya? Siguiendo el modelo de Pablo y el autor de Hebreos. ¿Ok? Pero es un desafío que queda pendiente para cada creyente, cada maestro de la palabra. Tenemos que aprender a hacer teología de los datos bíblicos cuando el mismo texto bíblico no hace teología. ¿Ok? Ahí está un desafío para nosotros. ¿Ya? Tiene que aprender, chicos, que la Biblia no es un documento, no es un compendio teológico. ¿Ok? Muy importante que ustedes capten esto. La Biblia no es Wayne Grudem, teología sistemática. No es Louis Berkhoff, teología sistemática. La Biblia es una serie de relatos históricos, poemas, profecías, evangelios, cartas apostólicas, pero no es un libro de teología sistemática. Contiene mucha teología, pero es la responsabilidad del creyente y de la iglesia elaborar teología partiendo del texto bíblico. Así que, para que ustedes tomen eso en cuenta cuando van estudiando la palabra de Dios, ¿ok? Con todos los desafíos que eso nos trae. Ahora, lo que sí tenemos en los relatos patriarcales son muchas teofanías. Espero que conocen la palabra teofanía. La palabra significa una manifestación de Dios. Teos, Dios, fanero, griego para revelarse. Una teofanía es una manifestación concreta de Dios. Si Abraham no tenía la Biblia, nada estaba escrito todavía. ¿Cómo Abraham fue conociendo cosas de Dios? Obviamente Dios le hablaba a Abraham, pero Dios no se limitó solo a hablar a Abraham. Volvamos a Génesis 12, el versículo 7. ¿Qué leemos en Génesis 12, 7? El Señor se le apareció a Abraham. Muy bien. Entonces, si dice se apareció,
El texto no da más detalles, pero obviamente Abraham vio algo. ¿Qué habrá sido? ¿Una forma humana? Se supone que si Dios el Padre nunca se manifiesta en forma visible, esta no fue una manifestación de Dios el Padre. Así que, trabajando con deducción, ¿quién se habrá manifestado? ¿Qué dicen ustedes? Dios el Hijo. Muy bien, Dios el Hijo, porque Dios el Hijo es el mediador entre Dios y los hombres. Así que no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue Dios el Hijo. Ahora, mayormente, los relatos patriarcales hablan del ángel de Jehová como una manifestación de Cristo. Pero hay otros pasajes donde dice Dios se manifestó. Así que ahora tenemos que lidiar entre manifestaciones que son teofanías y manifestaciones del ángel de Jehová. ¿Alguna diferencia quizá? ¿Ok? Si no, ¿para qué marcar diferencia en una forma lingüística? Ahora, una pauta podría ser, o una pista, viene Génesis 15. El versículo 17. María del Carmen. ¿Podrías ayudarnos, María? Génesis 15, versículo 17. Claro. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ok, entonces, ¿qué es lo que Abraham ve? Un horno humeando y una antorcha de fuego. Pero ¿cuál es el contexto aquí? ¿Qué está pasando en Génesis 15? Dios está haciendo un pacto con Moisés, con Abraham. Ya hemos leído en este capítulo que Dios pidió varios sacrificios, ¿no es cierto? En versículo 9, Dios le pidió varios sacrificios. Pero ¿qué es lo que Abraham tuvo que hacer con esos sacrificios? Jonathan Palza, ¿puedes leer versículo 10, por favor? Génesis 15, versículo 10. Está bien, pastor. Génesis 15, 10 dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y puedes vincular ese versículo, Jonathan, con el verso 17. ¿Y a qué conclusión llegamos? Dice, ¿lo leo? ¿Puedes leerlo? Ya está bien. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. A ver, relacionen esos dos versículos. ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿Qué es lo que Abraham tuvo que hacer con los sacrificios? Habla de derramar sangre, untar la sangre. ¿Qué hizo con los sacrificios? ¿Quemarlos? ¿Perdón? Los preparó antes, ¿no? ¿Cómo los preparó? ¿Los partió por la mitad? Ya, los partió por la mitad. ¿Y Dios por dónde caminó? O por el medio, esta antorcha, por el medio. por el medio de los animales divididos. Ajá. Ahora, el término en hebreo para hacer un pacto, la palabra, la palabra para pacto en hebreo es berit, pero la expresión en hebreo para hacer un pacto, el verbo en hebreo no es hacer un pacto, es cortar un pacto. Cortar un pacto. Y la idea es cortar el animal en dos. Y las partes que van a hacer el pacto
caminan entre los animales partidos en dos. Así que cuando Abraham ve esta antorcha y un horno que está caminando entre los animales, Abraham llega a la conclusión, esta debe ser una manifestación de Dios. No es una manifestación en forma humana. Pastor, y solo fue Dios el que pasó, ¿no? O sea, no fue Abraham también, porque como dice, tendría que haber sido de los dos lados, ¿no? Entonces, Dios era consciente de que Abraham podía fallarle, ¿no? Ok, muy bien. Y que es Dios quien establece el pacto. El ser humano recibe el pacto. ¿Ya? Es interesante estudiar los pactos y vamos a ver que los pactos, Dios es el que actúa y el hombre es el que recibe. Y aquí Dios caminando entre los animales es como Dios ratificando el pacto. En cierta manera podemos decir es Dios aceptando este sacrificio que él mismo pidió. Pero a donde voy por el momento es que aquí parece que tenemos una manifestación de Dios, pero no en una forma humana, sino una forma de antorcha. ¿Ya? Y esta es la diferencia entre una teofanía y, digamos, el ángel de Jehová. Por ejemplo, la columna de nube, la columna de fuego, el fuego en la zarza que ardía en Éxodo 3. Todas son manifestaciones de Dios, pero no en forma humana. Y aquí empezamos a notar la diferencia entre el ángel de Jehová y manifestaciones de Dios que no son el ángel de Jehová. Pero a lo menos los patriarcas tomaron contacto con Dios. Ahora les voy a dejar a ustedes por factor de tiempo. En la separata hay más versículos para que ustedes puedan explorar acerca de la manifestación de Dios a los patriarcas. ¿Ok? Solo para terminar con un tema que es muy importante, que es el pacto entre Dios y Abraham. ¿Ok? El pacto. El pacto es establecido en Génesis 15. Este es el momento de los sacrificios y este es el momento en que Dios declara a Abraham justo. Eso es capítulo 15 de Génesis. Recién la circuncisión está en capítulo 17. ¿Y qué es la circuncisión? Es la señal del pacto. Ahora, en años venideros, los judíos se equivocaron tremendamente porque los judíos llegaron a creer que la circuncisión es el momento que el ser humano establece un pacto con Dios. Y por lo tanto, si una persona no es circuncidada, no puede ser salvo. Y ahí estaba todo el debate en Antioquía, cuando Pablo predica el evangelio. Gentiles se convierten, no son circuncidados, y Pablo no exige que sean circuncidados. Y los judaizantes pegan un grito al cielo diciendo, pero no es posible ser salvo sin la circuncisión, porque la circuncisión es lo que establece el pacto. Error. Y Pablo tiene que escribir Gálatas, por ejemplo. Y hay todo el debate en Hechos capítulo 15. O podemos leer Romanos capítulos 3 y 4 para entender que la circuncisión no es el momento que se hace el pacto, sino que la circuncisión era la señal externa de que un pacto se había establecido. Ahora, en la iglesia cristiana estamos bajo un nuevo pacto, ¿no es cierto? La iglesia cristiana estamos bajo un nuevo pacto.
ese pacto se establece con un sacrificio que mañana vamos a recordar en todo el mundo, la muerte de Cristo como el Cordero de Dios que murió para establecer el pacto. Pregunto, ¿cuál es la señal del nuevo pacto? El bautismo. Ya, el bautismo. ¿Ok? Entonces, el bautismo no nos salva, como afirma la Iglesia Católica. El bautismo simplemente es la señal de que estamos en el pacto. Primero tenemos que entrar al pacto, responder con fe al pacto. Y después, con un acto seguido, viene el bautismo. Le dejo con una gran pregunta para que ustedes vayan pensando. ¿Y cuándo se aplica el bautismo? La Iglesia Evangélica, la Alianza, contesta cuando eres creyente, cuando eres adulto, bautismo de adultos. Pero hay todo un sector de la Iglesia Evangélica, los presbiterianos, los anglicanos, los metodistas, que bautizan bebés. ¿Y por qué lo hacen? Porque su argumento es el siguiente. En el Antiguo Testamento, cuando Abraham acepta el pacto, todos sus hijos y siervos fueron circuncidados. Entonces el argumento es que los hijos de padres cristianos también deben ser bautizados. Bajo la premisa de la promesa es para ustedes y para sus hijos. Y por lo tanto, el bautismo se puede aplicar a bebés. Bueno, es un gran debate dentro de la Iglesia Evangélica entre los que bautizan adultos y los que bautizan bebés. ¿Ya? No hay que pensar que el bautismo de bebés se limita a los católicos. ¿Ok? Hay muchos presbiterianos evangélicos, anglicanos evangélicos, metodistas evangélicos que también practican el bautismo de bebés. Es que son dos conceptos diferentes del bautismo como señal. ¿Ok? Lo digo para que no se escandalicen si algún día conocen a un creyente evangélico que fue bautizado como bebé. Y en la Iglesia Alianza ahora hay un problema, ¿no es cierto? Porque si una persona viene en nuestra iglesia que es presbiteriano, ¿qué hacemos con su bautismo? ¿Ok? Es un asunto interesante para pensar. Muy bien, ahí lo dejamos entonces. Espero que les he dado a lo menos una introducción a toda la temática del culto patriarcal. Y ahora ustedes van a leer esos relatos patriarcales, no simplemente como relatos devocionales, sino pensando teológicamente. ¿Ya? Porque es importante leer esos relatos en esa forma también. Ok, ¿alguna pregunta para terminar? Pastor, yo tengo una pregunta con respecto a Génesis 15 que leímos en el verso 10. Por pura curiosidad, realmente al final señala que no partió las aves. ¿Por qué solamente las aves específicamente no las partió? O no se sabe. Me imagino por el tamaño de las aves, que eran tan pequeñas que era difícil partirlas en dos en una forma significativa. Creo que eso nomás. En la ley de Moisés había el sacrificio de animales, de aves, para los más pobres. La manera que el ave era sacrificada era un poco diferente a el cordero, el becerro, lo que sea. Pero la sangre se usaba en la misma manera. Pero más allá, es difícil entrar en más detalles, ¿ok? Pero yo creo que no se cortó las aves en dos, más que nada por asuntos prácticos que eran demasiado pequeños. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna pregunta más?
Ok, lo dejamos ahí entonces por esta noche. Vamos a pedir al hermano Héctor, por favor. Bueno, antes de que Héctor ore, Oswald, tú estás aquí en la clase, ¿no es cierto? No te vi al comienzo. Y también... Sí, pastor. Ivette, Giselle, ¿estás? Presente, pastor. Ya, ok, no te vi al comienzo. Igual, no, Wilber Medina no entró a la clase. Ok. Franklin Lozano, no creo que está, ¿no? Franklin. David Yatas también llegó tarde, ¿ok? Sí, no le olvidó pasar. Bueno. Muy bien, ya. Hermano Héctor, guíanos en oración, por favor, para terminar. ¿Está el pastor Héctor? Sí, Ya. pastor, aquí está. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por la exposición, Señor, de los conceptos y todo lo que tiene que ver con la enseñanza, Señor, que hemos recibido esta noche. Padre, te pedimos que nos ayudes a poder asimilarlo, Señor, y caminar, Señor, a la luz de estas verdades. Gracias te damos, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, a poder entenderlo y a vivirlo, Señor, conforme a tu santa voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor Héctor. Bien, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso, un buen fin de semana y nos veremos la otra semana entonces. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, hermanos. Hasta luego. Hasta luego con todos. Dios los bendiga.